Congresista García Rodríguez no está presente. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Almerí Beramendi no está presente. Congresista Núñez Salas. Presente, señor secretario. Buenos días con todos los congresistas. Buenos días, congresista Salas. Congresista Núñez Salas, perdón, sí está presente. Congresista Sagasti Hoshausler. Congresista Sagasti Hoshausler no está presente. Congresista Meléndez Celis. Congresista Meléndez Celis no está presente. Congresista Pantoja Calvo. Presente, señor secretario. Buenos días, señor congresista. Presente, congresista Pantoja Calvo sí está presente. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mamani Barriga no está presente. Congresista Pérez Flores. Presente. Buenos días, señor congresista. Congresista Pérez Flores sí está presente. Congresista Barrio Nuevo Romero. Congresista Barrio Nuevo Romero no está presente. Congresista Vázquez Becerra. Congresista Vázquez Becerra no está presente. Congresista Burga Chuquipiondo. Congresista Burga Chuquipiondo no está presente. Congresista Omonte Durán. Presente. Congresista Omonte Durán sí está presente. Señora Presidenta, contando con 4 señores congresistas en sala y teniendo una licencia y siendo el quórum de 5 congresistas, podemos dar inicio a la sesión de manera informativa. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias a nuestro secretario técnico y muchas gracias a los congresistas presentes. Entendemos perfectamente la situación que se ha presentado el día de hoy en el que se está cruzando también con el Pleno del Congreso y también por lo que veo en la plataforma con una junta de portavoces. Hay temas que ameritan discusión interna dentro del Parlamento y eso evidentemente complica un poco las agendas. Pero como bien ya se ha previsto, vamos a dar inicio a nuestra sesión dentro del esquema de sesión informativa. Y apenas se incluyan ya las asistencias de otros congresistas, ya la daremos a nivel de sesión formal ordinaria. En nuestra comisión especial multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional peruano. Se les recuerda, estimados congresistas, desactivar sus micrófonos a fin de evitar acoplamientos que puedan afectar el audio de nuestra sesión. Y luego serán activados solamente en el momento de tomar la pregunta para las consultas o reflexiones que consideren pertinentes. Como sección despacho, como primer punto, quisiera informarles que se les ha hecho llegar la relación de documentos enviados y recibidos por la comisión hasta la fecha. Si alguno de ustedes quisiera tener copias de estos documentos, pueden hacer la solicitud respectiva. Pasamos a sección informes. Si alguno de ustedes, estimados congresistas, quisiera hacer un informe, tiene el uso de la palabra. No habiendo informes, pasamos a sección pedidos. Señores congresistas, si alguno de ustedes desearía hacer algún pedido, tiene el uso de la palabra. No habiendo pedidos, pasamos ya a la orden del día. Tenemos la solicitud que se ha presentado en este momento con respecto al señor representante del SUTEP. Parece que ha tenido problemas de salud y lamentablemente no nos va a poder acompañar hoy con su exposición. Son circunstancias en las que realmente tenemos que entender que la salud es primero y se entiende perfectamente, no hay inconveniente y vamos a agendar para una próxima sesión la presentación del representante del SUTEP. Y le deseamos pronta mejoría desde aquí, desde nuestra comisión. Presidenta. Y Secretaría Técnica.
Presidenta, discúlpeme la interrupción, solamente para informarle que el congresista Quispe Apaza acaba de entrar a la sesión. Él ha manifestado su presencia y con el congresista Apaza ya tendríamos el quórum respectivo para iniciar la sesión ordinaria con quórum. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bienvenido, congresista Quispe. Entonces, contando con el quórum reglamentario y siendo las 10 de la mañana, con 10 minutos del 21 de agosto del 2020, iniciamos la 9ª sesión ordinaria de nuestra Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional peruano. Gracias a todos por su asistencia. Continuando con la ya orden del día y como primera parte de nuestras exposiciones, tenemos la exposición de la SUNAT como ente recaudador del Fondo de Pensiones y el análisis del rendimiento de los tributos desde el año 2015 y sus proyecciones. Esta exposición estará a cargo de los señores Juan Carlos Granda Galloso, jefe de la Oficina Técnica de los Recursos de la Seguridad Social de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, y del señor Jorge Luis Sánchez de Corena, jefe de la División de Estadística de la Gerencia de Estudios Económicos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Como tenemos ya esquematizado en nuestra comisión y a fin de dinamizar su desarrollo, primero escucharemos ambas exposiciones y luego tendremos una ronda de preguntas por parte de los congresistas de 5 minutos, evitando las interrupciones y respetando el orden de inscripción a través del chat de la plataforma. Señor Granda, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, por exponer las perspectivas desde la SUNAT con respecto al reto que hemos enfrentado como Comisión y como Congreso de la República. Le concedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, perdón, señora presidenta, buenos días. Por un tema de orden de exposición, voy a empezar yo, Jorge Sánchez de Corena, y luego va a seguir mi colega, el señor Juan Carlos Granda. Perfecto, perfecto, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que sea el mensaje coordinado dentro de la institución. Adelante, señor Sánchez. Perfecto, entonces, buenos días, señora presidenta, y por su intermedio, un saludo, unos buenos días también a los congresistas presentes. Como bien han comentado, estamos acá para poder atender la solicitud del Congreso en cuanto a hacer una exposición sobre el tema de la SUNAT como ente recaudador del sistema de pensiones y el análisis del rendimiento de tributos desde el año 2015. Entonces, si usted me permite, voy a compartir mi pantalla para poder poner la presentación que pasaría a realizar. Perfecto. Por favor, me confirman si lo pueden ver bien. Sí, ya está claramente en pantalla. Listo, entonces voy a pasar a iniciar con esta presentación. La presentación se ha dividido en 3 partes. Una primera parte donde vamos a hablar sobre el análisis del rendimiento de los tributos desde el año 2015. Una segunda parte en la cual vamos a ver la evolución de la recaudación de los aportes a la ONP que viene recaudando la SUNAT. Y una tercera parte en la cual se va a hablar sobre el tema de la SUNAT como recaudadora del sistema de pensiones. Ese va a ser el orden. Yo voy a hacer los 2 primeros puntos y el tercer punto lo va a hacer el señor Juan Carlos Granda, que es el jefe de la Oficina Técnica de Recursos de la Seguridad Social en SUNAT. Empiezo mi presentación con su autorización. Vamos al punto 1 sobre el análisis del rendimiento de los tributos del año 2015. Debería empezar señalando que cuando hablamos del rendimiento de tributos debemos tener en cuenta que eso se expresa como el resultado que se obtiene a nivel de los ingresos tributarios, es decir, los importes que se recaudan como ingresos tributarios. Y esos importes que son recaudados como ingresos tributarios están condicionados por diferentes factores.
hay tres factores principales que influyen en el rendimiento de los tributos. Uno es el desempeño de la actividad económica, tanto el contexto interno como el contexto internacional. Otro tiene que ver con las acciones de la administración tributaria. Y el tercero tiene que ver con el marco normativo y medidas de política tributaria que son implementadas ya sea por el Ejecutivo, por el Congreso, y que impactan sobre el sistema tributario y los niveles de recaudación. Adicionalmente tenemos también algunos shocks externos, que pueden haber shocks exógenos como el caso de desastres naturales, pandemias como la que tenemos actualmente, y esos de alguna manera se van a traducir, van a estar impactando a nivel de la actividad económica o también a nivel del marco normativo, porque se suelen implementar medidas como reacción ante esas situaciones. Y entonces estos son los principales factores que van a determinar la evolución de los ingresos tributarios y por tanto el rendimiento de los tributos. Entonces, dicho eso, en esta lámina podemos ver la evolución que ha tenido la recaudación, en este caso los ingresos tributarios del gobierno central, que forman parte, digamos, del presupuesto de la República y explican un porcentaje muy elevado del presupuesto de la República. Y vemos su evolución justamente en el periodo solicitado, desde el año 2015 hasta el año 2019 y el avance 2020 hasta el mes de julio. Perfecto. Entre el 2019, la recaudación, los ingresos tributarios han de 90.000 millones a un nivel en el 2019 en el cual llegamos a casi 111.000 millones de soles. Es decir, hemos aumentado en aproximadamente 20.000 millones de mayores ingresos en ese periodo. Ahora, en cada año ha sido digamos, ha tenido una particularidad explicando la recaudación, pero en términos generales lo que yo podría manifestar es que, digamos, el periodo 2015 al 2019 es un periodo en el cual la recaudación empieza a tener un nivel de recuperación luego de haber caído a tasas bastante elevadas en el año 2014. Y de esa forma, entre el 2015 y 2016 tenemos tasas negativas que van de menos 8.6 en el 2015, menos 4.4 en el 2016, menos 1.13 en el 2017, para luego recuperarse en el 2018 y crecer con una tasa de 13.8, y el 2019 haber cerrado con una tasa de 3.7% positiva. Entre el 2015 y 2017, ese resultado que es un resultado negativo, pero que se ve a lo largo de esos años cómo se va desacelerando hasta llegar a una recuperación en el 2018. Ese periodo 2015-2017 está caracterizado por un tema de ralentización del crecimiento económico nacional y crecimiento económico mundial, además del impacto de algunas medidas de política, y también un shock externo que fue el tema de, por ejemplo, en el año 2017, del fenómeno del Niño, el FEN costero, que afectó tanto a la economía, a la economía de los agentes, digamos, de las personas, de las empresas, y se tradujo también en los niveles de recaudación. En ese periodo también han habido algunas medidas tributarias, reducciones de tasas impositivas especialmente. Por ejemplo, en el año 2015, lo que se implementó es una reducción de la tasa del impuesto a la renta de personas jurídicas, una reducción de la tasa del impuesto a la renta de personas naturales, que eso generó, digamos, esa caída de 8.6% en la recaudación. En el año 2017, además del tema del fenómeno del efecto, el impacto negativo sobre la actividad y la recaudación que tuvo el fenómeno del Niño costero, también se debe sumar a eso algunas medidas con impacto que fueron, por ejemplo, la implementación de algunos regímenes que significaron menor recaudación. El 2018 tenemos una recuperación importante, una tasa bastante alta, 13.8, que es una tasa por encima del desempeño de la actividad económica, que en ese año creció 4%, pero que, digamos, esa tasa elevada representa un efecto estadístico, dado que el año 2017 la recaudación había caído producto del fenómeno del Niño costero. Y en ese año también hay algunas medidas que impactan en la recaudación, en este caso algunos incrementos de tasas impositivas, por ejemplo en el caso del impuesto selectivo al consumo,
que significaron mayor recaudación y explican ese crecimiento, digamos, tan elevado, ¿no? Hacia el año 2019 ya tenemos una normalización del crecimiento económico, una normalización del crecimiento de la recaudación muy acorde al crecimiento de la actividad económica que se obtuvo en ese año. En lo que va de enero a julio llevamos una recaudación que, digamos, ha acumulado un nivel de 52.800 millones de soles de ingresos tributarios. Todavía restan 5 meses para que termine el año, pero hasta esa fecha ese es el nivel que hemos obtenido de ingresos tributarios ejecutados. Ahora, en la siguiente lámina podemos ver esto un poquito más a detalle a nivel de los principales impuestos que conforman los ingresos tributarios del gobierno central. Básicamente, nuestro sistema tributario, nuestra recaudación está soportada o explicada por dos principales impuestos, que son el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. Entre esos dos impuestos se concentra aproximadamente el 90% de toda la recaudación. Y luego, adicionalmente, tenemos un impuesto selectivo al consumo, ¿no? que tiene, digamos, una finalidad en estos últimos años básicamente para combatir externalidades negativas, gravar algunos productos, digamos, con un objetivo predeterminado, pero asociado a, digamos, tratar de gravar productos que hacen daño al medio ambiente, daño a la salud, principalmente. Y tenemos los impuestos a la importación, que son los aranceles a la importación, que la verdad que en un contexto de apertura comercial, de libre comercio, poco a poco los países van reduciendo aranceles, integrándose al mundo, al comercio pleno, y la tendencia, por eso es una tendencia a la baja, digamos, ¿no? En el contexto de negociación de acuerdos comerciales, los aranceles son una variable de ajuste que hacen los países para la firma de estos tratados, y es lo que ha pasado también en el caso peruano. Entonces, un poco para poder graficar estos factores condicionantes de rendimiento de los tributos, permítanme comentarles el caso, por ejemplo, del IGB. El IGB, entre el 2015 y 2016 se ven tasas de caída asociadas a un desempeño bastante modesto de la actividad económica de ese periodo. Definitivamente las tasas de crecimiento entre el 2011 y 2014 fueron bastante elevadas. Y luego se da esta ralentización del crecimiento que se traduce en los resultados tributarios, incluyendo el caso del IGB. En el año 2017 hay un crecimiento bastante pequeño, también asociado a que fue el año en el cual la demanda interna, que es la variable macroeconómica que mejor explica este impuesto, fue en el 2017 fue uno de los años en los cuales se tuvo el nivel más bajo, digamos, de todo ese periodo, ¿no? 2016 y 2017 fueron niveles bajos y que reflejan el desempeño de este impuesto. En el 2018 tenemos ya una recuperación de la actividad económica, una demanda interna que creció más de 4 puntos porcentuales, y eso se reflejó en los niveles de recaudación obtenidos. Y en el 2019 ya lo que tenemos es un resultado de recaudación del orden de un crecimiento de 2,5, que está acorde al crecimiento que tiene la actividad económica, digamos, en esos años, ¿no? El Producto Bruto Interno del año 2019 creció en un nivel de 2,2%, la demanda interna en 2,3%, y eso se tradujo en un IGB que tuvo un crecimiento de 2,5%, ¿no? El 2017 me olvidé comentar, pero lo dije al inicio, el 2017 también es marcado por el freno costero que tuvo un impacto en la actividad económica, y eso se tradujo en realidad en la recaudación de todos los impuestos y explica ese resultado de solo un 0,9% de recaudación. Entre enero y julio venimos recaudando por impuesto general a las ventas un importe de 29.435 millones. Por el lado del impuesto a la renta, el impuesto a la renta es un impuesto que es el segundo impuesto de importancia, como mencionaba, después del IGB, y también ha tenido fluctuaciones que están explicadas por estos factores condicionantes del rendimiento de los tributos. En el año 2015 hay una caída muy fuerte, de 16% en términos reales, y esa caída en la recaudación respecto al año anterior se explica fundamentalmente, además de un desempeño económico que se había ralentizado,
se explica principalmente por un impacto de medidas de política tributaria, ¿no? Lo que estaba rigiendo ya desde el año 2015 fue una reducción de tasas impositivas en el impuesto a la renta empresarial, en el impuesto a la renta personal. Se bajó la tasa de 30% a 28%. En el caso de empresas, en el caso de personas, se cambiaron los tres tramos que habían de 15, 21, 30 a tasas que van desde un 8% hasta un 30%, pero en el resultado total de esas medidas era un impacto negativo en la recaudación que se reflejó en esos resultados. Luego podemos ver otra caída en el año 2017 que tiene que ver con el fenómeno niño costero. Por un lado, que es un impacto externo que afectó a la actividad económica, pero también había algunas medidas, como es el caso de la implementación del régimen MIPE tributario, que significó, digamos, de alguna manera menores tasas impositivas y por tanto se tradujo en menor recaudación. En el año 2018 tenemos un resultado ya positivo de 11,8 asociado a una recuperación de la actividad económica. El año 2018 la actividad económica creció 4%, luego de estar creciendo en promedio 3% en los años previos. Ya el 2018 tuvo una tasa de 4%. Eso se reflejó en la mejor recaudación del impuesto a la renta. Además que hubo, digamos, ese año una regularización de impuesto a la renta extraordinaria que de alguna manera también influyó en ese resultado. Asimismo, en el año 2018 se aplicó un cambio normativo que ya estuvo implementado, un cambio normativo que fue una nueva alza del impuesto a la renta. Es decir, a lo largo de los años han habido fluctuaciones en las tasas impositivas que han implicado bajadas y subidas, digamos, ¿no? Hablábamos del 2015, una bajada de la tasa del impuesto a la renta de empresas, pues en el 2018 la tasa se volvió a subir, ya no a su nivel de 30% como era al inicio a fines del 2014, sino que se subió de 28 a 29.5%, y eso se reflejó en los resultados de recaudación que vemos en el año 2018 de un incremento positivo de 11,8%, ¿no? Asimismo, ese resultado de 11,8 se ve muy importante porque hay también cierto efecto estadístico porque se está comparando contra un año 2017 que fue bastante bajo por efecto no solo de medidas, sino principalmente del tema de actividad económica y el efecto del fenómeno del niño costero. En el año 2015 el impuesto a la renta ya tiene una tasa de crecimiento de 3,5, ya se normaliza el desempeño, las tasas se mantienen, no han habido cambios de impuesto a la renta que sean representativos, y el impuesto está respondiendo más al nivel de actividad económica, ¿no? El año 2019 la actividad económica creció 2,2%, y eso de alguna manera se refleja en el resultado de un crecimiento de solo 3,5% en el año 2019, que incluso es ligeramente por encima del resultado de la actividad económica. En lo que va del año 2020, entre enero y julio, venimos recaudando por impuesto a la renta 24.450 millones de soles. Por el lado del impuesto selectivo, si me permiten, en la parte inferior izquierda, estoy marcándolo con el puntero, lo que vemos es un impuesto selectivo que ha crecido sostenidamente, básicamente impulsado no solo por la actividad económica, y acá una variable que explica mucho es la demanda interna, y explica la recaudación del impuesto selectivo, sino también por un tema de medidas de política, ¿no? El impuesto selectivo se ha ido ajustando a lo largo de los años, han habido cambios normativos, principalmente relacionados a incremento de tasas impositivas a combustibles, a tabaco en el año 2016, en el año 2018 se incrementan nuevamente tasas impositivas a los combustibles y a otros productos gravados, y en el año 2019, en el mes de junio, también hay un incremento importante de tasas impositivas, y eso se refleja en la tendencia ascendente que tiene este impuesto y sus tasas de crecimiento en todos los años positivas, ¿no? Este 17,3% del año 2019 refleja un fuerte impacto de medidas, básicamente que fueron implementadas desde mediados de junio o mediados del año 2018 y a mediados del año 2019, con lo cual tiene un doble impacto de medidas que potencia la recaudación de ese año, y por eso la tasa tan representativa de 17%, ¿no?
En lo que va del año 2020 tenemos una recaudación acumulada del orden de 3.677 millones entre enero y julio de este año, que es la información ejecutada que tenemos publicado en nuestro portal institucional, donde hay un boletín que se denomina Nota Tributaria y Aduanera. Por el lado del impuesto a la importación, ya para terminar esta lámina, la fluctuación tiene que ver justamente con este contexto de apertura comercial, de reducción de tasas arancelarias, y también definitivamente por un tema de evolución del contexto económico, ¿no? Un contexto económico que, digamos, en ese periodo se ha ido ralentizando, no solo a nivel interno, sino el contexto internacional, que también impacta definitivamente en la recaudación, en el comercio internacional entre los países, y esa ralentización de las actividades de comercio internacional se traduce en menores impuestos a la importación, ¿no? Básicamente eso, y como le digo, reducción de tasas arancelarias que se han implementado en algunos de esos años, y que explica el resultado que se obtiene. En lo que va de enero y julio se recaudan solo 621 millones de soles por impuesto a la importación. Entonces, terminado el comentario respecto a la evolución del rendimiento de los tributos en el periodo 2015-2019, vamos a hacer la introducción ahora a lo que sería analizar un poco cuál ha sido la evolución de la recaudación de los aportes a la ONP que está a cargo de la SUNAT. Para eso quisiera primero, digamos, poder informarles que del total de ingresos que recauda la SUNAT, y el total de ingresos que recauda la SUNAT abarca tributos internos, tributos aduaneros, ingresos no tributarios como son las regalías mineras, los gravámenes especiales a la minería, que son este nuevo régimen al sector minero. Tenemos también que recauda, obviamente, y desde mediados del año 99, recauda las aportaciones tanto a la seguridad social y a la Oficina de Normalización Previsional, que es la ONP. Entonces, del total de esos ingresos que recauda la SUNAT, la recaudación de aportes a la ONP representó en el año 2019 un 2,79%. En ese año se recaudaron 4.074 millones de soles por este concepto. Y en términos de Producto Bruto Interno, que se suelen hacer esas comparaciones, hablando de un concepto de presión tributaria, digamos, este concepto alcanzó 0,53% del PBI. Entonces, hecha esa introducción a la importancia en la recaudación que recauda SUNAT, que tienen los aportes a la ONP, quisiera ahora poder centrarme en este segundo punto, donde vamos a analizar un poquito más a detalle la evolución en el tiempo. Esta lámina permite ver en el periodo 2000 al 2020, prácticamente en los 20 últimos años, cuál ha sido el desempeño de la recaudación de las aportaciones a la ONP, teniendo en cuenta que la SUNAT recibió este importante encargo desde mediados del año 2019, con lo cual ya todo el año 2000, desde mediados de 1999, perdón, con lo cual desde el año 2000 ya tenemos un año completo de recaudación que fue efectuada por la SUNAT. Entonces, lo que se observa aquí es una recaudación que ha pasado de 623 millones en el año 2000 a un total de 4.074 millones en el año 2019. Eso significa que en ese periodo la recaudación prácticamente se ha multiplicado por 7, ha crecido casi 7 veces en términos de millones de soles recaudados, y que es un dato importante porque representa un crecimiento mucho mayor que el que tuvo la economía en ese mismo periodo. En ese mismo periodo pasamos de un Producto Bruto Interno medido en millones de soles del orden de 176 mil millones a un Producto Bruto Interno en el año 2019 que alcanzó 708 mil millones de soles. Es decir, en ese mismo periodo el Producto Bruto Interno en millones de soles creció solo 4 veces, mientras que la recaudación de las aportaciones al ONP ya administradas y recaudadas por la SUNAT tuvo un crecimiento de 7 veces. Ese es un dato importante a tener en cuenta.
Ese mismo comportamiento del ONP lo podemos reflejar acá en términos de Producto Bruto Interno, es decir, esa recaudación medida como porcentaje de Producto Bruto Interno, y efectivamente se ve un incremento importante de los años 2000 digamos, a la actualidad, pero sin embargo, lo que cabe comentar es que hasta el 2014 había un crecimiento sostenido, hasta el 2015 había un crecimiento sostenido, y lo que se observa es una ligera desaceleración entre el 2016 y el 2019, una muy ligera desaceleración, pero que está asociada justamente a este contexto económico de ralentización del crecimiento de la economía, de desaceleración del crecimiento, y que se ha traducido también en el desempeño de esta aportación que recauda SUNAT, ¿no? A través de los menores aportes y principalmente por el menor número de afiliados aportantes. Justamente esta explicación de esa ligera desaceleración que se ve desde el periodo 2016 al 2019 se puede ver en esta gráfica que presento, donde estamos haciendo la comparación de una línea azul que mide la tasa de crecimiento de la cantidad de afiliados aportantes a la ONP versus la tasa de crecimiento de la recaudación. No presentamos el 2020 porque solo tenemos datos de enero-julio, el año no está cerrado. Y lo que se observa justamente, hay una línea punteada que marca el 0, y lo que se ve es efectivamente a partir del 2016 pueden notar que la tasa azul, la variación del número de afiliados, está por debajo del 0%, es decir, tenemos reducciones o disminuciones en la tasa de crecimiento del número de afiliados aportantes al ONP, y que va en línea con la línea gris que refleja la recaudación tributaria de esta aportación, que también ha mantenido más o menos la misma tendencia. Es así que lo que tenemos al 2019 es una cantidad de afiliados aportantes del orden de 840.000 personas, trabajadores. Esta línea azul representa la evolución de esa cantidad de afiliados y se puede ver un crecimiento y estabilización hasta el año 2015, pero ya desde el 2016 se nota una ligera pendiente negativa en esta recta azul que estoy marcando con el puntero, que denota lo que he venido comentando, ¿no? Una desaceleración del crecimiento de la recaudación explicada por una desaceleración también del crecimiento del número de los afiliados, en un contexto en el cual la economía se ha ralentizado y eso también ha afectado al empleo. En la línea naranja lo que mide es la cantidad total de aportantes al sistema de pensiones. Acá se está sumando el sistema público, ONP, y el sistema privado. Y en el año 2019 el total de aportantes fue de 8.267.000. Esto lo estamos midiendo en miles de trabajadores, por lo tanto son 8.267.000 trabajadores. Es decir, en el año 2019 lo que tenemos es que digamos, los aportantes al ONP representan más o menos un 10% del total de trabajadores que están en el sistema de pensiones total de la economía. Y lo que se observa en esta gráfica también es que el total de trabajadores en el sistema de pensiones en general ha venido creciendo a lo largo del tiempo, pero si hacemos el contraste con la evolución solo de la línea de aportantes al ONP, lo que nos lleva a concluir es que este crecimiento sostenido del total de aportantes básicamente está explicado por el sistema privado, ¿no? El sistema privado en un contexto digamos, de mayor desarrollo de este sistema y una serie de normatividades que han abonado a que haya una mayor demanda por este sistema. Entonces, estas estadísticas han sido tomadas de la Superintendencia de Banca y Seguros. Acá abajo hemos colocado el link, son estadísticas oficiales de la Superintendencia de Banca y administradoras de fondos de pensiones que ellos han colocado, ¿no? Y finalmente, debo también comentar lo que es la evolución en lo que va del año. Pueden ver en esta gráfica la evolución mensual de la recaudación de aportaciones al ONP año 2019 contra el año 2020, y lo que se nota es cómo a partir del mes de marzo la recaudación de las aportaciones a la ONP se ve afectada como consecuencia de la pandemia del COVID-19, lo mismo que ha pasado con todos los niveles de recaudación en general, ¿no? En un contexto de menor actividad debido a la pandemia,
además de algunas medidas de alivio tributario o alivio para dar liquidez a las empresas que ha, digamos, aprobado el Ejecutivo y la Administración Tributaria, que tienen que ver con algunos aplazamientos de pago de impuestos, fraccionamientos, entre otras medidas que buscaron ayudar también a los agentes económicos para que puedan, digamos, salir adelante y reconstituirse en este contexto tan grave que enfrentamos por la pandemia del COVID-19, ¿no? Es así que se nota claramente cómo desde marzo hasta el mes de junio hay una caída fuerte, y ya a partir del mes de julio se comienza a ver cierta recuperación que habría que evaluarla, digamos, con más cuidado y esperar que en los siguientes meses pueda digamos, mantenerse esa tendencia, ¿no? Esta recaudación del mes de julio también tiene que ver con algunas, o esta mejora de julio tiene que ver también con algún vencimiento de algunas obligaciones de marzo, abril, que fueron postergadas, y ya, digamos, los contribuyentes, lo mismo con otras obligaciones que no son ONP, ya han tenido que empezar a repagarlas de acuerdo a los cronogramas de postergación que se habían dado, ¿no? Ese es el desempeño que se tiene. Las líneas, en este gráfico, las líneas reflejan o ilustran lo que es la variación porcentual real de esta recaudación, y como pueden ver, la línea azul es la variación porcentual de la recaudación durante el año 2020, y la constante es que entre marzo, digamos, y junio, estas tasas de crecimiento están por debajo del cero, es decir, tenemos tasas negativas de recaudación por aportaciones al ONP, producto de este contexto que estamos enfrentando por la pandemia y los otros factores que les he comentado. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Son cifras ejecutadas al mes de julio y que reflejan bien lo que se está observando, digamos, en la actividad económica producto de la situación que enfrentamos. Señora Presidenta, yo con eso terminaría la parte que me corresponde, y más bien, si usted lo permite, le daría paso a mi colega, el señor Juan Carlos Granda, para que pase a presentar el punto 3, que tiene como título SUNAT como recaudadora del sistema de pensiones. Muchísimas gracias. Es sumamente didáctico, claro, y bien los cuadros que nos ha presentado. Va a ser un insumo valioso para nuestro trabajo, y damos pase entonces al señor Granda para que pueda continuar con la exposición. Adelante, señor Granda, bienvenido. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Un saludo también de buenos días a través de su despacho a los congresistas. Vamos a presentar SUNAT como recaudadora del sistema de pensiones. Vamos a ver cómo funciona un poco la SUNAT, cómo interviene, digamos, dentro de este mecanismo de recaudación, ¿no? Vamos a hacer una revisión de los antecedentes, en principio. Ustedes saben que la ONP pues, administra los fondos bajo un sistema de reparto, ¿no? Y que digamos, este sistema, esta administración, se basa en una función delegada a la SUNAT, ¿no? A la Administración Tributaria, ¿no? Para recaudar y administrar los tributos internos y también los aportes a la seguridad social, ¿no? Esta recaudación y administración de aportes lo hace, digamos, en el marco del Código Tributario, y fue en el año, a mediados del año 1999, que se suscriben convenios con la ONP y el ESalud, ¿no? Y en el año 2000 se promulga la Ley 27334, donde se le encarga ya en el Estatuto de la SUNAT esta función, ¿no? Que es muy especial y que no es exclusiva en el Perú, ¿no? Existen este modelo de agencia única, ¿no? De recaudación en 23 países en el mundo y en 12 países de la OCDE, ¿no? Es una función encargada y delegada a fin de mejorar los niveles de recaudación, ¿no? Que es una función importante en un sistema previsional, ¿no? La sostenibilidad y el financiamiento de ese ahorro de los trabajadores, y que también cumple pues una serie de atributos como lo son el recurso humano especializado, ¿no? Los sistemas de recaudación y también recursos tan importantes como la parte informática, los sistemas,
y otros atributos que hacen pues bastante atractivo que estos aportes sean, digamos, recaudados por la administración tributaria. Muy bien, aquí he querido un poco graficar algunos hitos, ¿no? Desde el año 99 que se firmaron los convenios y se promulgó la ley en el año 2000, ¿no? Que en el año 2009 se genera pues unas mejoras en el proceso de transferencia de información. La planilla electrónica que es la herramienta fundamental para el tema recaudatorio de información de parte de los empleadores. Es tal vez un mecanismo muy excepcional, ¿no? Donde se incorpora la mayor cantidad de información que tiene la SUNAT a través de una declaración, ¿no? Hay bastante información que se declara y que tiene que ser procesada y a su vez también transferida a las entidades para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? En este caso la ONP, nosotros diariamente enviamos información para que la ONP pueda cumplir sus funciones, digamos, que están a su cargo, ¿no? Entonces, en el 2009 se crea una oficina, la oficina que está a mi cargo, ¿no? Para dar una atención especializada a estas entidades, ¿no? En la gestión de procesos y en todos los procesos que están interviniendo, que los voy a comentar a continuación también. En el 2010 se incorpora la planilla electrónica. Esto es un hito importante, la nueva planilla electrónica, donde se divide en dos componentes muy importantes. Uno es el T-registro, el registro de información laboral, y la otra es la planilla mensual de pagos. ¿Y por qué se hace esta formulación en dos componentes? Porque había la necesidad de que los empleadores comuniquen todos los eventos laborables, en especial las altas y las bajas, o sea, la incorporación y la baja, digamos, cuando sale un trabajador de la empresa, para poder hacer acciones de verificación. Y estas acciones no podrían venir en una declaración tributaria, tenían que ser comunicadas inmediatamente, y es por eso que el T-registro, este registro de información laboral, es un registro en línea, ¿no? Vamos a un poquito más adelante comentar a más detalle esta herramienta. En el año 2015 hemos establecido un canal único, porque también nos dimos cuenta de que al transferir mucha información había, digamos, un porcentaje mínimo de información que no se transfería correctamente o no se procesaba correctamente. Entonces, con la ONP de Salud, el Ministerio de Trabajo, hemos establecido un canal único y directo de comunicación a fin de que el usuario, ¿no? El administrado, el ciudadano, no tenga que ir a varias instituciones a hacer un reclamo. Entonces, cuando llega, digamos, por alguna observación a la SUNAT, esta se canaliza directamente y se gestiona y se articula para darle una solución muy rápida a su problema. Y en el 2017 hemos, puesto una consulta, que es una consulta importante, ¿no? El trabajador tenía que tener conocimiento de si su empleador aportaba efectivamente. Entonces hemos establecido una consulta que le llamamos de control difundido, es decir, ya no esperar a que una administración vaya a verificar, sino también conjuntamente con el trabajador hacer una verificación de los aportes de los empleadores, ¿no? Es una herramienta muy poderosa y pues requiere de que todos los trabajadores puedan acceder a esta consulta para poder, digamos, exigir, ¿no? El pago correcto y oportuno de sus aportes. Ya en el año 2020 estamos viendo muchas herramientas que han sido aceleradas seguro por la pandemia, de autenticación e inscripción, ¿no? Por internet, ¿no? Estamos simplificando las declaraciones y también estamos viendo otros mecanismos. Habían algunas declaraciones físicas, por ejemplo, para los afiliados facultativos, que las estamos virtualizando, y para que los afiliados no tengan que acercarse a las agencias físicas, sino también lo puedan hacer a través de internet. Y también, por último, en el 2020 puedo comentar que estamos estableciendo algunas líneas de validación con la SBS y la ONP para validar justamente el régimen pensionario, ¿no? Y no existan este tipo de problemas. Entonces, en la administración tributaria hemos seguido una serie de acciones
que conllevan pues a facilitar, digamos, el cumplimiento de las obligaciones de los afiliados, de los empleadores, y también a consolidar un poco el esquema de recaudación y funcionamiento y cumplimiento de sus funciones de las entidades como la ONP, que cumple una función muy importante. Bueno, y un poco explicar cómo funciona la SUNAT, porque justamente en el pedido de la comisión vimos que ese era uno de los puntos, digamos, prioritarios y fundamentales a explicar. Entonces, a efecto de ser un poco gráficos, lo he tratado de separar en 4 conjuntos de procesos, ¿no? Un proceso de articulación con la ONP, directamente con la Oficina de Normalización Previsional, un conjunto de procesos de servicios al contribuyente de cara al contribuyente, al empleador, al afiliado, un conjunto de procesos que conllevan una, digamos, transferencia directa con la ONP, y otro conjunto, finalmente, de administración de los aportes mismos. En cuanto al primero, podemos decir que justamente esta oficina, la Oficina Técnica de los Recursos de Seguridad Social, es la que articula con la ONP, ¿no? Tenemos mucha información y mucha, digamos, solución de problemas de manera directa, ¿no? Tenemos reportes, tenemos información de detalle, ¿no? Información estadística, información de reportes que se requiere, digamos, un mantenimiento permanente, ¿no? Esta labor la hacemos de manera conjunta, nos reunimos de manera un poco articulando con la ONP, con el de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con la SBS, con SUNAFIL y otras entidades del Estado, a fin de mejorar, digamos, los niveles de facilitación de los empleadores y la solución de problemas que puedan existir y puedan ocasionar, digamos, algún perjuicio a los trabajadores y a los empleadores. El otro conjunto es servicios al contribuyente, ¿no? Tenemos ya implementado una red de canales que es bastante grande en SUNAT, ¿no? Y llega a todos los puntos del país para poder, digamos, dar solución y orientar, digamos, de una manera adecuada el cumplimiento de las obligaciones. El registro de trabajadores y empleadores, que también es un registro, como comentaba, como componente de la planilla electrónica, que es en línea, ¿no? Está 24/7. Y finalmente la declaración, que es, digamos, el cumplimiento del pago de aportes, que eso seguidamente lo voy a explicar. El otro conjunto, digamos, son los servicios directos con la ONP. Al tener un registro en línea y al tener toda la información laboral, ¿no? El empleador tiene 24 horas para poder registrar a sus trabajadores cuando están incorporados, o sea, es bastante inmediato. Damos el proceso de afiliación. Es un proceso, digamos, en el cual se considera ya incluido en el Sistema Nacional de Pensiones al Trabajador, o también podría, ¿no? Y para eso estamos validando con la SBS, estar, digamos, inmerso en el sistema privado de pensiones. Y también el otro proceso es de recaudación y transferencia de los fondos, ¿no? Nosotros, una vez que ingresa, digamos, a través de los medios de recaudación, ¿no? Ya sea en el banco, a través de internet, nosotros al día siguiente, a través de un proceso de consolidación, enviamos a la cuenta de la ONP, ¿no? O sea, el dinero recaudado no se queda en la SUNAT, se transfiere bastante rápido a la cuenta de la ONP, que se encuentra en el Banco de la Nación, y ella ya dispone para, digamos, el cumplimiento de sus funciones. Y finalmente, un conjunto que le he denominado Administración de Aportes, que tiene que ver con la verificación de la deuda. Una vez recibida la declaración, nosotros tenemos un conjunto de acciones que conllevan a verificar si el resultado del aporte a pagar es correcto o no es correcto, o tiene algo que compensar, o tiene una declaración rectificatoria. También vemos ahí que podemos hacer algunos fraccionamientos, ¿no? de la deuda de los aportes. Hemos tenido fraccionamientos generales, donde se ha incluido, digamos, deuda de la ONP. El proceso de cobranza coactiva, que es un proceso bastante importante, está basado, pues, en el marco del Código Tributario, ¿no? La SUNAT tiene, digamos, implementada una función de cobranza coactiva bastante fuerte, pero también
hacemos cobranza inductiva y también manejamos, digamos, esquemas de riesgo que nos conllevan a quién puede, digamos, incumplir en el pago en el mediano y largo plazo, y tenemos, digamos, algunas alertas para ver en qué momento aplicamos la cobranza exhaustiva. Nosotros, en principio, como primeras acciones, siempre vamos por una cobranza inductiva a fin de que los contribuyentes y los empleadores regularicen el pago de sus aportes. Asimismo, tenemos la fiscalización, ¿no?, que es una función que lo hacemos a través de inspecciones, de verificaciones y de auditorías, ¿no?, a nivel nacional, y que también hemos encontrado, digamos, algunos empleadores, algunas brechas de incumplimiento en cuanto a que no son registrados correctamente los trabajadores, o en base a la base imponible, ¿no?, algunos gastos que no son incorporados a la remuneración y no son base imponible para el pago de aportes. Y finalmente el recurso de impugnatorios, que son el reclamo, que SUNAT es la primera instancia, pues, para resolver, digamos, los recursos impugnatorios, y si existe la segunda instancia, pasa al Tribunal Fiscal. Entonces, para cerrar un poco, este es el conjunto de procesos que hace la SUNAT, ¿no? No solamente recauda, porque a veces un poco se confunde, la SUNAT recauda únicamente, sino que hacemos un conjunto de acciones y procesos que nos conllevan a una mejora de la gestión y cumplimiento de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Bueno, digamos, el actor principal de esta gestión es la herramienta fundamental, es la planilla electrónica. Como lo comentaba, está dividida en dos componentes. El lado izquierdo está el T-registro, que es el registro de información laboral, y al lado derecho está la planilla mensual de pagos, que es un PDT, ¿no? Y estas dos herramientas sincronizan, es decir, en el registro de información laboral incluye información del empleador, si es sector público o sector privado, información de trabajadores, información de pensionistas, también sus derechohabientes, ¿no?, se incluyen ahí, y este registro no se hace, digamos, sin ninguna validación. Se hace validación, por ejemplo, con RENIEC para saber la identidad, ¿no? En años pasados teníamos problemas porque podían poner un DNI equivocado, nombres equivocados, pero ahora ya a través de las tecnologías de información podemos validar en línea, digamos, quién se está inscribiendo en la planilla, y también tenemos personal en formación modalidad formativa, ¿no?, los practicantes y personal también de terceros. Y al momento de presentar la declaración de aportes, la herramienta te permite sincronizar, es decir, todos los datos de los trabajadores registrados pasan al cumplimiento de pago de aportes. No hay posibilidad de que pueda agregar un trabajador o puedas sacar un trabajador sin que se haya, digamos, actualizado el registro de información laboral, ¿no? Y a través de esta sincronización, los empleadores cumplen, pues, con el pago de renta de cuarta y quinta, ¿no?, el pago de salud, de ONP, y algunos otros conceptos, incluidos también algunos conceptos privados que, digamos, por un mecanismo de facilitación también los recaudamos, y para que los empleadores no hagan otra planilla. Y también, en el caso de independientes, las retenciones de cuarta categoría, ¿no?, se registra el recibo por honorarios. Entonces, esta herramienta, digamos, es una herramienta fundamental por el cual la SUNAT incorpora bastante información y que requiere, digamos, de mantenimiento permanente, como podemos ver en la siguiente lámina, sirve, pues, para el cumplimiento de algunas de las obligaciones tributarias de los empleadores. En esta lámina, pues, vemos que el empleador puede cumplir con aportes a la salud, aportes a la ONP, las condiciones de trabajo, el impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría, alguna información de nivel educativo, ¿no?, por ejemplo, que se pone en otras aplicaciones como Ponte en Carrera, de seguridad, salud en el trabajo, alguna información de sindicatos, pero a través de esta herramienta lo importante que es que pues, bajo un mismo canal, ¿no?, bajo un único canal, el empleador puede cumplir con varias entidades del Estado, ¿no? Puede cumplir con el Estado, puede cumplir con el salud para los servicios de salud, con la ONP para el fondo de pensiones,
con el Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de los derechos y condiciones laborales y de seguridad social, con el Ministerio de Economía por los temas de los recursos del Tesoro Público, y también con otras entidades y otros fondos, por ejemplo el Fondo de Pescador, el Fondo Minero, ¿no? Que también son importantes para solventar, digamos, sistemas previsionales. Y bueno, finalmente, ¿cómo medimos los recursos obtenidos, ¿no? Aquí le he puesto en la lámina las dimensiones de gestión, ¿no? A nosotros, a pesar de que el sistema nacional, digamos, es un sistema que convive, digamos, con un sistema privado que tal vez podría ser más atractivo en algunos atributos, algunos elementos, pues también medimos algunas dimensiones de gestión, ¿no? Como son la cobertura, ¿no? Nuestro interés por incrementar el número de empleadores y trabajadores, sobre todo los que están en informal, ¿no? Tenemos acciones, digamos, de fiscalización para poder, digamos, incrementar esta cobertura. El cumplimiento, nos interesa mucho disminuir la tasa de morosidad, es decir, que los empleadores cumplan en su oportunidad con el pago, ¿no? Para que no se genere una deuda que posteriormente en los años siguientes no pueda ser cobrada. Entonces nosotros tratamos de mantener la tasa de morosidad, que vamos a ver que es bastante beneficiosa, ¿no? El control, que es incrementar el rendimiento y número de acciones de fiscalización, ¿no? Más o menos hacemos un poco más de 40.000 acciones al año, ¿no? De fiscalización para poder controlar a los empleadores. Y, por supuesto, digamos, un mecanismo muy importante que la SUNAT considera es facilitar, ¿no? Simplificar y volver, digamos, más atractivo, ¿no? El esquema de recaudación y cumplimiento de obligaciones, implementando mayores y mejores servicios. Entonces, estas dimensiones nos dan, pues, formalización de los agentes económicos, digamos, al incluir trabajadores, nos dan una extensión de la cobertura y nos da un impacto en incremento de la recaudación, que son estas dimensiones para el financiamiento y sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no? Esta lámina la presentó Jorge, un poco la vuelvo a tocar, ¿no? A propósito para, digamos, ver cómo es que, por ejemplo, la implementación de la nueva planilla electrónica afectó, digamos, a una tendencia más inclinada de incremento de la recaudación, ¿no? Vimos algunos años que explicó Jorge cómo evolucionó, digamos, un poco de la desaceleración de la economía, ¿no? Sin embargo, aquí vemos en el caso del ONP una pendiente, digamos, con mayor inclinación en los años posteriores a la implementación de la nueva planilla, donde considera, pues, ahora, ¿no? La necesidad de un registro en línea de los trabajadores, ¿no? Y todos los eventos laborales que pueda tener. Y llegando, por supuesto, a una recaudación para el año 2019 de 4.074 millones. Esta es la tasa de morosidad. Como les decía, para nosotros es una preocupación mantener una tasa de morosidad baja. Es una tasa de morosidad medida al mes siguiente porque de alguna manera nos permite hacer algún tipo de acción rápida, oportuna, ¿no? Para que el empleador tenga una posibilidad de, digamos, cumplir su obligación. En diciembre de 2019 tuvimos una tasa de morosidad al mes siguiente de 1.8, es decir, para un poco graficarlo, de cada 100 soles por pagar, 1.8 dejan de pagar, ¿no? Un solo 80 de cada 100 soles, ¿no? Es una tasa bastante atractiva, ¿no? Diría yo, muy superior a nivel internacional, que, digamos, nos refleja la gestión que se hace en la administración tributaria, ¿no? En marzo pasó a 1.9, que, digamos, son los niveles regulares. En junio sí tuvimos un efecto, digamos, pandemia, ¿no? En el cual en abril tuvimos una alta tasa de morosidad nunca antes vista de 8%, que ya se viene regularizando estos meses y que nosotros vamos a, digamos, hacer seguimiento
para que vuelva a sus niveles regulares, ¿no? Regulares de 1.8, 1.9, lo cual nos va a permitir, digamos, tener una buena gestión de recaudación. Bueno, cerrando la recaudación, la presentación, quisiera agradecer la atención a través de la presidenta y bueno, estamos atentos a las preguntas que consideren los congresistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores de la SUNAT, tanto al señor Sánchez de Corena como al señor Granda Galloso. Realmente es información sumamente útil, clara, y confiamos que también en el trabajo ya técnico que ha iniciado la comisión también podamos contar con sus aportes. Vamos a dar la palabra a los congresistas que desean hacer consultas o reflexiones sobre lo expuesto ahora. Queridos congresistas, si alguno de ustedes desea inscribirse a través de la plataforma para tener intervenciones específicas sobre la exposición de hoy. Bien, vamos a través ya de la presidencia haciendo algunas consultas que consideramos pertinentes. ¿Cuál es la opinión de la SUNAT sobre la retención, del aporte del personal por parte de los empleadores sea considerado un delito penal, que es una de las evaluaciones que estamos haciendo, y qué mecanismos se pueden implementar para que esto no suceda, no se dé? Realmente consideramos que es un tema que merece ser tratado. Antes de continuar con mis consultas, le concedo la palabra al congresista Jorge Vázquez. Adelante, congresista Vázquez, bienvenido. Muy buenos días, presidenta. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha, por favor. Perfectamente, congresista. Adelante. Muchas gracias. Tengo problemas de la computadora y va a disculpar. Sí, las dos primeras, la primera pregunta para el señor de la primera exposición, me quedó un poquito, vamos a decirme, quedo en la incertidumbre, porque recordará, señora presidenta, que en la anterior presentación, en la anterior sesión, hubo una presentación precisamente ya también de las instituciones de seguros que nos dijeron que había más aportantes de la ONP y menos aportantes de la AFP. O sea, que había menos afiliados en los últimos años y que más bien estaban yendo más gente a donde menos se pagaba y menos gente a donde más se pagaba. Eso es lo que nos hicieron entender y yo particularmente repliqué mucho el criterio por el cual incluso había. La información que ahora nos dice es que más bien hay menos afiliados en la ONP y hay más afiliados para el tema privado. Entonces, ahí me parece que o es un tema de información o es un tema de algún criterio del cual cómo están enfocando tanto las oficinas de seguros como como el señor que nos ha expuesto. Entonces, un poquito quisiera que nos aclare ese punto, porque ahí sí me ha generado una confusión entre una y otra información. Y creo que en realidad ese tema básicamente es lo más importante. Obviamente el tema del impuesto selectivo al consumo me parece un dato muy importante para nosotros. Creo, yo no quería hacer una pregunta, sino más bien fuera del tema pensionario, ¿no? Porque el impuesto selectivo al consumo está, como en su gráfico ha dicho, está subiendo, pero esta pandemia también nos está haciendo de que hay muchos productos más, y va eso como un comentario, hay muchos productos más que no deberían consumirse y debería aplicarles el impuesto selectivo al consumo. Obviamente, señor, esa sería la pregunta. Para el señor que la exposición de la SUNAT, hay un tema que me parece sumamente importante. Me alegra, y eso lo digo por la SUNAT, me alegra que ya se esté aplicando sistemas informáticos que nos permitan cerrar los círculos viciosos. Esto en los años anteriores, y no le estoy diciendo del año anterior, 2019, sino muchos años antes, hace como 5 o 6 años, incluso se requería hacer una carta a la AFP
indicándole que uno ya no estaba en un trabajo, o sea que ya no le hacían el descuento. Entonces, un poco ese sistema de la información sea cruzada y solo haya un sistema en el cual uno pueda determinar, porque era curioso que después de 10 años a mí me digan, me llamen por una carta o me envíen una carta a la AFP y me diga, usted ya no está aportando y por lo tanto usted me debe de los últimos 10 años. Yo le dije, si esos 10 años yo ya no he trabajado, es que nunca usted me mandó una carta que no estaba trabajando. Entonces, ese tipo de información creo que la SUNAT ya debería cruzar, porque el contribuyente no tiene que estar avisándole a todo el mundo que ya no trabaja o que ya no aporta o que ya no es sujeto a descuento. Eso nos va a permitir, y le digo esto, eso nos va a permitir, porque si tenemos una información cruzada en el sistema informático, creo que eso en el sistema previsional va a ser muy importante, porque vamos a poder ya confiar mucho más en la información que estén ahí a que nos diga o nos esté llevando. Faltaría que le pidamos que por todas las facturas que uno gira y tenga que estar el usuario cada fin de mes haciendo una cola para entregar las facturas en físico para que les reconozcan. O sea, ese tema de cosas creo que deberíamos salvar en el tema previsional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, congresista Vázquez. Atinadas sus consultas y reflexiones. Entonces, continuaría con las preguntas que también estamos haciendo y finalmente ya para que puedan tener el espacio para responderlas nuestros expositores. Otra pregunta sería en el sentido de que ¿cuál es el tiempo, el periodo en el que se entrega el dinero a la ONP que fue hecho a sus aportantes? ¿Cuál es el plazo? ¿En cuánto tiempo el dinero que he recaudado llega a manos de la institución? Otra consulta, los regímenes especiales tributarios creados para incentivar la formalización de las pymes, o en general para la formalización de ese gran espacio de nuestra OPEA que se encuentra dentro de la informalidad, hasta ahora no ha tenido los resultados esperados, y es evidentemente uno de los temas más complejos que tenemos como país, pero también que recae en este esfuerzo que estamos haciendo como institución para plantear una reforma que realmente sea eficaz y que es el que incluya la ampliación de su cobertura. ¿Por qué creen que está sucediendo esto? Si se ha evaluado, si tienen propuestas que puedan incentivar esta formalización que es fundamental en nuestro país. También, ¿cuánto es la comisión que estaría cobrando actualmente la SUNAT por el concepto no solamente de recaudación? Porque ustedes han dejado bastante claro y lo felicitamos a la institución por todo ese esfuerzo de apoyo, no solamente desde la perspectiva de la recaudación, el soporte que se tiene en los fondos recaudados a la ONP, porque finalmente si se diera la posibilidad de que sea una institución como la SUNAT que pueda ejercer esa función ya en este nuevo plan, pero a todo el sistema, ¿de qué comisión estaríamos hablando en base a lo que hoy se está cobrando a la ONP? Sería eso, creo que por ahora. Por favor, adelante, si ustedes consideran pertinente, primero el señor Sánchez, después el señor Granda sobre estas consultas. Adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. Quería dar respuesta a la pregunta del señor congresista Vázquez respecto a las cifras de aportantes afiliados a la ONP y, digamos, los afiliados al sistema privado. En ese sentido, lo que yo estoy mostrando es digamos, cifras que muestran el stock anual de afiliados tanto al sistema público como al sistema total, que era el gráfico que yo presenté. Y en ese sentido debo ratificar las cifras que nosotros presentamos y que son las cifras que dan cuenta de un crecimiento de ese stock a lo largo del tiempo, como afiliados totales al sistema, pero básicamente impulsado por el comportamiento del sistema privado respecto al sistema público
que, como mencioné, a partir del año 2016 tiene cierta desaceleración asociada al contexto económico, digamos, ralentización del crecimiento, y que se ha visto traducido, digamos, en menores niveles de empleo y, por tanto, de aportaciones, entre otros factores, ¿no? Es decir, tenemos al año 2019 un nivel de 840.000 afiliados aportantes al ONP, y el sistema total de pensiones tiene un nivel de 8.300.000 aproximadamente. Otra cosa puede ser la medición del flujo de nuevos aportantes. Esa información, digamos, no la tengo ahorita a la mano, el flujo de nuevos aportantes. Si usted desea, podemos enviarles luego por escrito una evaluación del comportamiento de ese flujo solo de nuevos aportantes, que quizás es la variable o el motivo que está causando de repente la inquietud del señor congresista. Eso en cuanto a la pregunta que hacía el señor congresista Vázquez. Creo que las otras preguntas son digamos, los va a poder responder mi compañero Juan Carlos Granda, ¿no? Relacionado al plazo en el cual llega el dinero a la ONP, la tasa de comisión. Yo creo que esas las va a responder él. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, señor, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. En atención a las consultas, el no pago de una retención puede devenir en una, digamos, denuncia penal, ¿no? Es una apropiación ilícita. Nosotros, como Administración Tributaria, aplicamos una multa, ¿no?, por el no pago de la retención, pero sí puede devenir, digamos, en una gestión de ilícito penal, ¿no? En cuanto al tema de formalización de las MIPES, pues sí, tenemos digamos, el esquema seguro es perfectible, ¿no? Digamos, en cuanto a los resultados, pero por ejemplo, le podría comentar, señora presidenta, que tenemos, por ejemplo, el RUS, ¿no? El RUS ahorita se paga, son dos tasas fijas, se paga 20 o 50 soles de acuerdo a los ingresos, y adicionalmente para los emprendedores del RUS, tenemos, por ejemplo, una afiliación automática con el SIS, ¿no? Que eso, digamos, debería, digamos, promover la formalización de los pequeños empresarios. Entonces yo quería un poco resaltar que, sin embargo, es perfectible los sistemas digamos, tributarios. Ya tenemos, digamos, actualmente algunos sistemas que pueden ser aprovechados por los pequeños empresarios para poder ser formalizados. En cuanto al tema de la comisión, nosotros tenemos una comisión que quisiera hacer una diferenciación, es de 1.4, pero quisiera hacer una diferenciación porque la comisión, digamos, que tiene la SUNAT es sobre lo efectivamente recaudado. O sea, no es sobre la base imponible de la remuneración, sino es de lo que efectivamente recauda. ¿Y qué es lo que efectivamente recauda? Digamos, si la remuneración es de 100 soles, el aporte a la ONP es de 13 soles, 13%. De ese 13%, 13 soles, si recaudamos el total, es 1.4 de 13 soles. No es 1.4 de la remuneración total de 100 soles. Entonces es una comisión, digamos, adecuada a los costos de recaudación que tenemos y a todos los procesos que he estado explicando en la presentación. Y sobre el tema de recaudar el sistema privado de pensiones, yo creo que pasa mucho por una evaluación técnica más amplia, ¿no? Nosotros ahorita no lo tenemos. Una de las grandes diferencias es el tema que nosotros recaudamos a los empleadores, es decir, la contabilización de los aportes es por empleador, no tenemos cuentas individuales, ¿no? Porque justamente el sistema es de reparto, pero creo que pasaría por una evaluación técnica más amplia, que nos permita, digamos, definir, ¿no? y cumplir con un encargo tan especial que es el pago de las pensiones. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Granda. No sé si hay alguna repregunta por parte de los señores congresistas.
La palabra, señora presidenta. La palabra, Rubén Pantoja, la palabra. Congresista Rubén Pantoja, bienvenido, por favor, adelante. No me sale aquí Chávez en todo esto, pero bienvenido y muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, gracias, señora presidenta. Quiero saludar la presencia de los señores Juan Carlos Granda y Jorge Luis Sánchez, por su intermedio, realizar la siguiente pregunta, señora presidenta. Señor Sánchez, esta comisión especial multipartidaria tiene la misión de elaborar un proyecto de ley que logre crear un nuevo sistema previsional peruano, uniformizado y corrigiendo aquellas injusticias ya advertidas en las AFPs y ONP. En tal sentido, se busca que todas las personas, en función al principio de universalidad, que garantiza que todos los peruanos tengan el derecho a la seguridad social que permita concederles una cobertura básica en su vejez. Es decir, que para este tipo de pensiones no contributivas es el Estado el que tiene que invertir para cubrir dichos gastos, y para ello se va a buscar optimizar todos los recursos públicos disponibles. Sin embargo, observo que actualmente el artículo 12 del decreto legislativo 501 establece como recurso de la SUNAT el porcentaje del 1.4% de todo el concepto que recaude respecto a las aportaciones del Seguro Social, de Salud y la Oficina de Normalización Previsional, ONP. ¿Usted ve viable, la pregunta es, ¿usted ve viable que se pueda suprimir dichos cobros a fin de desestimar el mayor porcentaje al afiliado de la Seguridad Social? ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Rubén Pantoja. Y finalmente una pregunta adicional que también queríamos hacer era con respecto a las propuestas que han llegado por diferentes expositores a nuestra comisión, en el sentido de que un porcentaje del IGB sirva para financiar la pensión universal, o también, por otro lado, que los afiliados puedan aportar a sus fondos, ya sea individual o sea un fondo colectivo, mediante sus consumos. ¿Qué opinan sobre estas dos propuestas vinculadas al IGB? Adelante, por favor. Señora presidenta, muchas gracias por la pregunta del congresista Pantoja y las preguntas adicionales que usted ha planteado. Sobre la primera pregunta que mencionaba el congresista Pantoja respecto a si hay la posibilidad de eliminar, entiendo yo, él se refiere a las comisiones que se cobran por la labor de administración y recaudación. Yo quiero que esa pregunta, prefiero que la responda el señor Juan Carlos Granda, que es el jefe de la Oficina Técnica de Seguridad Social, que ve directamente ese tema. Obviamente hay unos costos en que incurre la administración y esos costos son los que justifican esa comisión, pero le voy a ceder un momento la palabra a él también para que vea. Sin embargo, antes de cederle la palabra, quería comentar sobre la pregunta que hablan sobre esos esquemas de utilización de un porcentaje del impuesto general a las ventas para cubrir, digamos, el costo que demandan las pensiones. Son esquemas y planteamientos que hay, digamos, que teóricamente hay circulando, digamos, y hay muchas opiniones y papers que plantean eso, pero ese es un tema, digamos, de competencia de política fiscal que no, digamos, que no nos correspondería a nosotros, sobre el cual no nos correspondería dar opinión. En ese sentido, ese tema más competiría, luego de una evaluación exhaustiva, efectivamente, darla al Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podríamos dar opinión sobre eso. Y sobre la primera pregunta, para que complemente, le cedería la palabra a mi colega, el señor Juan Carlos Granda. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias. Con respecto a la pregunta del congresista Rubén Pantoja, nosotros, como Administración Tributaria, realizamos labores que tienen, digamos, que ser solventadas, ¿no? Y este costo de administración y de recaudación
está estimado en 1.4, de acuerdo a la ley, y que, bueno, por ejemplo, en el caso de salud, tenemos efectivamente como comisión 1% y 4% en base a normas de gestión, ¿no? Pero esa comisión cubre los costos de administración. Si digamos los eliminamos, y si eliminamos la comisión, pues de alguna manera tendríamos que ver de dónde se saca esa asunción de ese costo, ¿no? de operación. En cuanto a su pregunta, Presidenta, y tal vez un poco ir hacia atrás, es en cuánto demora en entregar lo recaudado de la SUNAT a través de sus diferentes canales, digamos sea por internet o físicamente en las agencias bancarias o en las oficinas de la SUNAT, efectúan la recaudación y esta es entregada en la cuenta a través de un proceso de conciliación al día siguiente. O sea, la SUNAT no se queda con los fondos, porque la otra vez escuché en algún medio que se queda 2 meses y después lo pasa a la cuenta de administración de la ONP. No, lo pasa al día siguiente, ¿no? Bajo un proceso de conciliación. Con respecto al tema de la comisión también, resaltar que es sobre lo efectivamente recaudado, es decir, si no ingresa, digamos, el monto a las cuentas de la ONP finalmente, la SUNAT no cobra comisión. O sea, a pesar de que se ha desplegado todo, digamos, su accionar de la SUNAT, si esta recaudación no se realiza efectivamente, no existe comisión, ¿no? Y también resaltar que es sobre lo efectivamente recaudado y no sobre la base imponible, ¿no? Bueno, y Jorge ya explicó un poquito el tema de política, ¿no? del IGB. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a nuestros expositores, representantes de la SUNAT, tanto el señor Granda como el señor Sánchez. Efectivamente, lo vuelvo a repetir, ha sido valiosísima su presencia, el aclarar también los puntos, las consultas de los congresistas. Toda esa información es un insumo valioso para nuestro trabajo. Seguiremos haciendo ya consultas particulares, puntuales, sobre diferentes temas, porque en este reto, evidentemente, ustedes tienen un rol importantísimo. Ha sido también valioso el tener muy en claro el porcentaje y el que sea sobre lo recaudado efectivamente, ¿no? Yo creo que todos esos conceptos pues van a permitirnos plantear una alternativa, que es lo que queremos, que beneficien a los ciudadanos, que tengamos la posibilidad de ofrecer un sistema realmente eficaz, ¿no? Técnicamente viable, eficaz, ampliar la cobertura, la calidad de la pensión tiene que ver mucho también con los costes de la administración y todo aquello que evidentemente se tiene que tomar en cuenta. Muchísimas gracias por su participación y estaremos en contacto. Muchas gracias. Ustedes pueden retirarse ya de la plataforma cuando así lo consideren pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Por Presidenta. la despedida también de los señores congresistas. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, queridos congresistas, como se les había informado al inicio, no va a ser posible contar con la exposición del señor Lucio Castro por temas de salud. Le deseamos pronta mejoría, que venía como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, pero tenemos la certeza de que va a haber otra oportunidad en que podamos contar con él. Entonces vamos a dar ya paso a nuestro punto 3, que es ya la exposición del proyecto de ley del congresista Hans Troyes Delgado. Él es autor del proyecto de ley 5244-2020, Congreso de la República, iniciativa que propone la ley de reforma de las AFPs. Congresista Troyes, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por plantear en nuestra comisión su propuesta. Le damos la cordial bienvenida y le concedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenos días, señora Presidenta, colegas congresistas. Muchas gracias por este espacio para poder
dar a conocer la propuesta que va en beneficio de todos los afiliados de las AFPs. He presentado una propuesta donde se busca modificar los artículos 18, 24 y 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, donde en el artículo 18 lo que se busca pues es que todo afiliado que tenga pues la oportunidad de hacerse el cambio de tipo de fondo, ¿no? Ustedes saben que actualmente cuando uno solicita el cambio de tipo de fondo, nos demoran hasta 2 meses. ¿Y esto con qué finalidad estoy haciéndolo? Con la finalidad de que si hay una eventualidad, una crisis política, económica a nivel mundial o una pandemia, el afiliado tenga la oportunidad que dentro de las 48 horas pueda hacer ese cambio. Dado que en el sistema de pulsátil, en las bolsas de valores, ese cambio es automático. Si uno tiene, por ejemplo, futuros en la bolsa de valores, tú pides el cambio y automáticamente te hacen el cambio en el momento. Pero debido a la cantidad de afiliados que se tiene dentro de las AFPs, lo que se pide es que por lo menos en un plazo de 48 horas se haga ese cambio, ¿no? En caso contrario, pues, por cada día que las AFPs no hagan ese cambio, vencido el plazo de las 48 horas, puedan pagar una multa de una UIT por día, ¿no? En el artículo 24, lo que se busca es que en el caso las AFP perciben por la prestación de todos sus servicios siempre que haya una rentabilidad positiva en las cuentas. Lo que se busca es que para que las AFPs, por ejemplo, si un año no generan utilidad, ¿por qué se les va a pagar, no? Porque si uno busca un gerente para que trabaje en una empresa, lo que tiene que buscar rentabilidad. Si no hay rentabilidad, tú despides a ese gerente. Por lo tanto, se debe pagar en base a la utilidad generada para que pueda percibir las AFPs. En el artículo 40, lo que se busca es que los afiliados puedan disponer hasta el 50% de sus fondos. Primero, para pagar una cuota inicial para una compra de un inmueble, para vivienda, cualquiera que sea el medio de financiamiento. Entonces pueda disponer pues de capital, porque va a servir prácticamente para asegurar la vida y que el afiliado tenga una vivienda. También para amortizar un crédito hipotecario, para reparar mejoras o extensiones en su propia casa, habilitar o mecanizar terrenos agrícolas, iniciar un negocio propio, previa una presentación de un plan de negocios y que sea factible y que sea rentable. ¿Por qué les digo esto? Muchos de los afiliados y toda la población en general a partir de los 40 años empieza a hacer inversiones en base a ese plan de negocio y que son rentables, y que eso a la vez ayuda a generar puestos de trabajo a la población, a nuestra ciudadanía, y a generar pues impuestos a la renta, y que eso beneficia también al Estado, ¿no? Solventar gastos de estudios a sus hijos, y también solventar gastos o brindar calidad de vida en caso de algún afiliado ya esté en etapa terminal, tenga una enfermedad terminal, se pueda también acceder a este fondo, ¿no? Porque si no accede, prácticamente ya no va a tener, si llega a fallecer, ya no va a poder disponer del fondo. Por lo tanto, darle una mejor calidad de vida a este paciente, ¿no? El otro punto que en el artículo 3, la devolución de los aportes, ¿no? El afiliado que no haya aportado por más de 60 meses consecutivos y que no tenga derecho a percibir jubilación anticipada, queda habilitado para retirar el 100% de sus fondos. Entonces es lo que buscamos con el artículo 3, que todos los afiliados que no han aportado más de 60 meses y que ya no tienen la opción de seguir haciendo aportes, puedan retirar el 100% de sus fondos. Y el otro punto también que es muy importante,
lo que se busca en el artículo 4 es que los afiliados puedan tener 2 representantes dentro del directorio de las AFPs. En cualquiera de las AFPs deben haber, ¿por qué la participación de un hombre y la participación de una mujer? Eso es lo que buscamos con el artículo 4. Entonces, esa es la propuesta básicamente que se está haciendo a través de la reforma y que va a beneficiar a todos los afiliados en el afán de que se tenga un mejor servicio, el afiliado esté mejor informado, y esta es la propuesta que de manera rápida lo estoy disponiendo porque también tenemos un pleno, ustedes comprenderán, y a la vez tengo otra reunión a las 12. Yo agradezco muchísimo, señora presidenta, por este espacio que me han dado para poder hacer presente este proyecto de ley, y que estoy seguro que a través de la comisión va a permitir que esto pues beneficie a la mayoría de nuestros afiliados. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, congresista Hans Troyes, por su exposición, por el interés, por la voluntad que tiene de aportar al trabajo de esta comisión, y evidentemente su proyecto de ley es un insumo importante para la propuesta que finalmente logremos plantear como institución, como Congreso de la República, porque es una comisión multipartidaria, están representadas todas las bancadas, y el logro que vamos a tener como comisión es un logro del Congreso como institución como tal, y del esfuerzo que están haciendo todos, y en particular los congresistas que se han dado el trabajo junto con sus despachos de plantear propuestas legislativas. Si hay algún congresista que quiera hacer una consulta en particular sobre la exposición del congresista Troyes. Bien, no habiendo más consultas, vamos a dar el paso ya a la siguiente exposición. Me están informando que no está presente el congresista Chagua. Entendemos perfectamente que puede haber sido complicado el que pueda unirse a nuestra plataforma, pero ya tendremos la coordinación para una próxima sesión poder convocarlo. Entonces, congresista Hans Troyes, con usted terminaríamos ya esta sesión ordinaria. Muchísimas gracias por estar presente. Por favor, contamos con poder tener y seguir coordinando el contenido de su propuesta legislativa como insumo para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Queridos señores congresistas, antes de levantar la sesión, ya no habiendo más exposiciones, pedimos autorización para ejecutar los acuerdos tomados en esta sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento, de lo contrario el pedido se daría por aprobado. No habiendo observaciones, el pedido se da por aprobado. No habiendo más temas en agenda y siendo las 11 de la mañana con 38 minutos, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a nuestro secretario técnico y a nuestros invitados, y por supuesto a cada uno de ustedes congresistas por haber estado presentes en esta sesión. Muchas gracias, y ya nos vemos ahora en el pleno que tenemos. Muy buenos días, nos vemos en el pleno. Buenos días, gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gracias. Buenos días a todos los congresistas. Hasta Que Dios luego. nos siga iluminando. Gracias, gracias. Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias, presidenta. Buenos días.